Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Por favor, confírmenme si se me puede escuchar. Buenas tardes, ingeniero. Sí, se le escucha. Buenas tardes, Perfecto. ingeniero. Buenas tardes. Bien, a ver, tengan ustedes muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias. A ver, me saludan en el chat Jack Criollo y Robert Avilardo Armilway. Tengan también muy buenas tardes y buenas tardes con todos. Antes que pueda iniciar la clase de hoy, que viene a ser la parte de continuación de aceros, me gustaría saber si es que hay alguna duda o consulta con respecto al trabajo que les he dejado. ¿Hay alguna duda o consulta? Sí, ingeniero, buenas tardes. Sí, te escucho, adelante. Sobre el video de los metrados, ¿no? De las Uh -huh. partidas. Eso lo vamos a hacer en la hoja Excel, ¿no? Sí, en hoja de cálculo, efectivamente. Entonces, la grabación, ¿cómo sería? La pantalla de la laptop. Efectivamente, hay softwares que te permiten salir en una esquina, en una parte. Por ejemplo, consta, si no me Mm, equivoco, de dos partes, ¿ya? A ver, permítame compartir y ahorita les explico. A ver, vamos a ver. A ver, esta es la cuarta tarea y vamos a ver. Eh, te, te toca dos cosas. O sea, un primer video donde tú sales explicando todo lo que, las partes o todos los temas que tú crees que has aprendido, ¿ya? Y la parte en donde sale, en la parte del video, no tienes que salir 5 partidas de estructuras, las que tú elijas. Les he dado total libertad para que ustedes puedan trabajar en función de su plano. Si es que tienen su propia hoja de cálculo, también no tengo ningún problema. Entonces, en el primer video, sí, netamente tienes que salir tú. Y con respecto al segundo video, o sea, hay softwares que te permiten salir en una esquina, sale tu imagen y sale presentando también tu pantalla. Entonces, a través de eso lo pueden desarrollar. ¿Por qué no les pido a mano? Porque el cálculo, en realidad, el tema de metrados, o lo que estamos haciendo, lo van a ver ustedes a nivel profesional, como mínimo en hojas Excel. Entonces pueden utilizar también otro software, pero como mínimo van a trabajar con hojas de cálculo. Sería algo muy rudimentario, muy rústico, trabajarlo el tema de los metrados a mano, porque la idea y la lógica vienen a ser lo mismo. En realidad, cuando hemos visto, entonces tiene que ser en cierta forma criterio de análisis para que tú puedas trabajar. ¿Sí? A ver, espero que con eso haya respondido a tu consulta, Romario. sí, está bien, ingeniero. Gracias. Ok, perfecto. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? Bien, por favor, a ver, si es que de repente, y esto, si es que de repente haya, su video pesa demasiado, porque te piden como mínimo 5 minutos, creo que es un tiempo más que prudencial, pero si es que su video pesa más, lo pueden subir en YouTube, ya, cualquiera de los dos videos o sus dos videos, y me envían el link, no hay ningún problema, ya. Entonces, si creen conveniente, que es mucho más fácil, de esa forma, para que no estén enviando directamente el video también a la plataforma, pueden subirlo a YouTube y me lo envían en link. Pero por favor que sea de contenido público, no vayan a ser contenido privado. Entonces, cuando yo revise cuando es privado, lo que pasa ahí es que me va a pedir una confirmación, en este caso del administrador, y va a ser un problema. Entonces, por favor, que sea de contenido público y así para poder visualizarlo y para no tener ningún problema con sus videos. ¿Ya? Listo, entonces ahí tienen otra alternativa, porque de repente, como va a ser un archivo un poco pesado, va a demorar en cargar y creo que es mucho más factible subirlo en la plataforma de YouTube y que me puedan enviar el link, es mucho más fácil. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o consulta si es que la hubiere? Ingeniero, buenas tardes. Sí, te escucho, Si es que no Robinson. podemos instalar el software, ingeniero, que ha dicho que debemos salir en la esquina, ¿podemos usar otro software? Sí, sí, cualquier otro software, no hay ningún problema. Eso les dejo en su total libertad para que ustedes puedan desarrollarlo. Sí, ingeniero, gracias. Ok, perfecto, listo. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, por favor edítenlo bonito, que salga qué partida van a analizar, su curso, su ciclo, su nombre completo para poder identificar y poder revisarlo mucho más rápido, ¿ya?
por favor. Listo. Entonces, vista que no hay mayor consulta, vamos a continuar con el tema de metrados. La clase pasada nos habíamos quedado en el tema de metrados de aceros. Entonces, el tema de metrados de aceros, vuelvo a recalcarles, no es nada complejo, nada difícil. Estamos viendo el tema de zapatas, hemos visto la primera parte, lo que es concretos, hemos visto el tema de los encofrados, si es que lo requiere, y hemos visto la parte de acero. Vamos a explicar más detalladamente el tema de aceros. A ver, cuando se habla del tema de acero, tenemos que especificar una cosa. En esta parte se tiene que especificar el módulo de fluencia. El FY indica el módulo de fluencia. Cuando veíamos en la parte de las diapositivas que hacían referencia a los materiales, en cierta forma, el acero, ya, específicamente, había una propiedad, ya, que se llamaba el módulo de fluencia. Y también en función de eso se determinaba el grado de acero, es decir, de grado 60, de grado 40, de grado 50. Entonces, dependiendo de la composición de carbono que va a tener tu acero, tú vas a sacar tu grado o tu módulo de fluencia. Entonces, eso debería especificar en las especificaciones técnicas. Entonces, vamos a ver con respecto al tema del acero. Si se fijan, nos está indicando que va a ser acero corrugado de grado 60 con un módulo de fluencia de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, simplemente cuando vas a detallar colocas acero, su módulo de fluencia y para qué este elemento estructural lo estás usando. En el caso nuestro, para una primera partida, va a ser para el tema de zapatas, ¿no? O sea, acero para zapatas. Entonces, el análisis generalmente de acero, tú lo puedes hacer directamente acá, sí se puede hacer, pero fíjate que acá no tienes para que coloques factores. Entonces va a ser un poquito complicado, ¿no? O sea, colocar el factor o de dónde está saliendo. Entonces, por esa razón, les he enviado una hoja adicional, y esto todos ustedes lo tienen, ¿ya? Donde se ve el tema de los aceros. Por favor, verifiquen sus coeficientes, porque hay algunos que se han modificado y se han actualizado. Entonces, por favor, hay que verificar, por eso les he enviado dentro de su plataforma la imagen, ¿ya? La imagen respectiva con sus aceros para que ustedes puedan comprobarlo. Entonces, para que tengan una fundamentación para que puedan hacerlo. Entonces, cuando vemos el tema de aceros, en esta parte no es para colocarlo tan detallado, en realidad este es lo que está involucrando a tu partida, solamente acá colocamos acero, su módulo de fluencia. Ahora, en una zapata, vamos a explicarlo más detalladamente, va el tema del acero longitudinal y el acero transversal. Cuando hablamos del acero longitudinal y el acero transversal en una zapata, estamos hablando acero longitudinal, todos los aceros que van a conformar esta parrilla, y el acero transversal. Hay algunos proyectistas que dibujan toda la parrilla de acero, y estaría muy bien que se grafique, pero también hay algunos que te van a dejar planteado de esta forma. ¿Esto qué indica? El acero longitudinal te está diciendo 11 varillas de 5 octavos a cada 13 centímetros. Hay otros que no te indican la cantidad de varillas, sino te indican solamente la separación y el diámetro que vas a usar. Por ejemplo, el diámetro de 5 octavos a cada 13. Entonces, tú tienes que descontar el recubrimiento y hacer el tema de tu distribución de aceros. Por ejemplo, en este caso, para este proyecto, se había detallado el tema de los aceros. Si se fijan ustedes, te está indicando 11 varillas de 5 octavos cada 13 centímetros. Cuando ustedes coloquen la separación de sus aceros jóvenes, ya, va a ser siempre de eje a eje. La gran mayoría confunde esto, la gran mayoría confunde que siempre debe ir de esta forma, ¿ya? Y si se fijan, no es así. Tiene que ir siempre de eje a eje, ¿ya? Entonces, en los detalles que ustedes realicen, cuando van a hacer sus planos, tienen que tener todo ese tipo de detalles, o sea, esos detalles correspondientes, el diámetro de tu acero, la separación. Un detalle no es colocar por colocar. Se supone que en los detalles tú ves con mayor exactitud y con mayor precisión. ¿Para qué te sirve? Que al momento de hacer tu metrado, para que puedas ejecutar, también sea mucho más detallado. Entonces, bien, acá nos está indicando que va a ir 11 varillas. Lo primero tenemos que ver la unidad. Y la unidad con respecto al tema de los aceros, si vemos el tema de los aceros, a ver, vamos a ver. Si se fijan, para el tema de zapatas, para la armadura de acero, así le denomina la norma técnica de metrados,
Con respecto a nosotros, no lo vamos a denominar, de nosotros es acero de refuerzo, o se podría colocar acero corrugado, entonces dependiendo como tú lo quieres no, denominar a tu partida. Entonces tu unidad siempre viene a ser en kilogramos para el tema de los aceros. ¿Por qué razón? Porque cuando tú vas a hacer una solicitación a tu proveedor, ¿ya? Tú tienes que especificar, ¿no? Cuántas varillas con exactitud, pero lo que en el tema de metrado, lo que tú necesitas saber es cuánto es el total, o sea, de manera conjunta. Y cada una de las varillas de acero vienen a tener un factor de conversión por cada metro lineal en función de su peso, es decir, cuánto pesan por cada metro lineal. Por ejemplo, de 1/4, de 3/8, de media, de 5/8, de 3/4 o de 1 pulgada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, del menor, o sea, los aceros más comerciales, pesa 0.25 kilogramos por cada metro lineal. Entonces, estos factores te estoy colocando acá para que tú ya lo tengas presente. Por favor, esto verifícalo porque hay algunos que he modificado en función de la tablita que les he pasado. Entonces, para que tengan una justificación, hay algunas bibliografías que varían totalmente y eso depende del lugar de producción. Por ejemplo, en México es diferente, en España es totalmente diferente. Entonces, he estado revisando de lo que nos proporciona el tema de las especificaciones técnicas de aceros Arequipa, que lo utilizamos bastante a nivel nacional. Entonces guarda concordancia con lo que se está planteando, y también de lo que vendría a ser de la investigación es la fotografía que les he enviado, viene a ser de una investigación de la Universidad Pontificia Universidad Católica, entonces de la PUC. Entonces tienen ustedes una base de cómo poder plantear. Entonces bien, ¿cómo le hacemos la codificación? Cuando nosotros vemos cuántas zapatas tenemos. Por ejemplo, nosotros hemos hecho el análisis de 2 zapatas. Recuerden que en su proyecto o en el plano, ustedes tienen 4 tipos de zapatas. Eso incluye la zapata central y en este caso la zapata combinada. El análisis es casi similar, o sea, no hay cambios, no hay variación. Vamos a ver cómo se analiza. Cuando vemos el tema de zapata 1 y zapata 2, cada una de estas zapatas, por ejemplo, la zapata 1, si se fijan, en planta, va a llevar 2 tipos de zapatas. Perdón, me gustaría saber si estoy grabando. A ver, es decir, 2 tipos de aceros, un acero longitudinal y un acero transversal. Para la zapata 2, igualmente, un acero longitudinal y un acero transversal. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando tú vas a hacer el metrado de aceros, ¿ya? También tienes que separar acero longitudinal, que va a tener la zapata 1 y la zapata 2, y acero transversal, que también va a tener la zapata 1 y la zapata 2. Para nuestro caso, ¿cuánta cantidad de zapatas 1 y cuánta cantidad de zapatas 2 tenemos? Eso nosotros ya lo sabemos. Tenemos 3 para zapata 1 y para zapata 2 tenemos 9. Entonces, esa misma cantidad es lo que tú utilizas. Con respecto al número de veces, viene a ser la cantidad de varillas que vas a tener por cada uno. En nuestro caso, tenemos, por ejemplo, estas 2 zapatas tienen las mismas dimensiones y son zapatas simétricas de 1,45 por 1,45. Ahora, en otros casos, por ejemplo, acá la zapata 3, ustedes tienen 1.60 por 1.60. Entonces, acá ya lleva mayor cantidad de varillas. Acá te está indicando que va a ser de 13 varillas por cada lado. Entonces, va a haber zapatas que también sus secciones van a ser irregulares. Por una parte va a ser, por ejemplo, 1.60 y por acá puede ser 1.45. Eso ya les va a definir en el plan. Entonces, bien, para nuestro caso, tenemos 11 varillas porque se nos está especificando 11 varillas para el acero longitudinal de la zapata 1 y 11 varillas para la zapata 2, que va a ser su acero longitudinal. Fíjense, acero de 5/8. Entonces, primero colocamos el número de veces. Con respecto al acero transversal, también vamos a tener la misma cantidad. Quiero que se fijen que te está indicando 11 varillas de 5/8, ¿ya? Y acá también te está indicando 11 varillas de 5/8. Fíjate, 11 varillas de 11 varillas de 5/8, 11 varillas de 5/8. Entonces, tanto para zapata 1 y tanto para zapata 2. Si es que acá no te especificara, quiero que te fijes en el corte. Fíjate acá te está indicando los aceros longitudinales y acá te está indicando los aceros transversales. Entonces, fíjate también que te está indicando, ¿ve? 11 varillas, todas las varillas que va a ir en la base, y las 11 varillas restantes que va a cortar, es decir, en sentido contrario, para que puedas hacer el amarre de en este caso de tu parrilla, también van a ser 11 varillas de 5/8. Entonces, quiero que te fijes que acá está, tanto longitudinal y tanto transversal. Entonces, ¿para qué se te da este formato? ¿O en qué forma se te facilita?
que dependiendo del tipo de acero comercial que tú tengas, ¿ya? Tú puedas colocar directamente en función de eso la longitud exacta. Por ejemplo, ¿por qué estoy colocando yo 1,31 m? Ojo, esto viene a ser la longitud, ¿ya? Del acero. Entonces, si te fijas, en nuestra zapata, en este caso, nosotros tenemos 1,45 m de largo, ¿ya? Y 1,45 m de ancho. Entonces, ese 1,45 m, si yo colocara mis aceros, no voy a colocar de canto a canto, no voy a poner los 1,45 m de canto a canto el acero. ¿Por qué? Si yo coloco directamente de canto a canto, ¿qué va a pasar? Que ustedes saben que la zapata va a estar en contacto con el suelo. Entonces, como voy a colocar a ras, puede estar en contacto con el suelo y una propiedad natural que tienen los suelos es de absorber, es decir, de contener humedad. Y ustedes saben que la humedad es corrosiva. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a desgastar o va a empezar a corroer su acero. Entonces, tengan bastante cuidado con eso. Para solucionar ese asunto, ¿qué es lo que te dice? Generalmente en las especificaciones técnicas tú vas a verificar lo que hace referencia al tema de los recubrimientos. Por ejemplo, para el tema de zapatas, generalmente se te recomienda, esto no te indica en la normativa, esto no hay una normativa que te dice, ¿sabe qué? Para zapata debe ser tanto, sino que te recomiendan que sí debe llevar recubrimiento. Entonces, los recubrimientos te va a proponer el proyectista, pero generalmente en el tema de zapatas van a ser mucho más por el mismo hecho que van a estar en contacto, ya en contacto directo con el suelo. En este caso están proponiendo 7 centímetros. Generalmente te recomiendan 7,5, pero para este caso nos está proponiendo 7 centímetros. Entonces, en el acero longitudinal que tú estás viendo en esta parte, tú tienes que descontar 7 centímetros en esta cara y tienes que descontar 7 centímetros en esta cara. Si te fijas en el corte, 7 centímetros acá y en esta parte también 7 centímetros por acá. Entonces tiene que cumplir los 7 centímetros. Ese recubrimiento, ¿qué te indica? Ese recubrimiento va a recubrir, redundando, a tu acero para que no esté en contacto con el suelo. Entonces, si mi longitud total, en este caso, es 1,45, 7 centímetros acá y 7 centímetros acá, voy a tener que descontar en total 1,45 menos 0,14 metros, o en otras palabras, 14 centímetros. Entonces, si ustedes descuentan, por ejemplo, acá le voy a poner 1,45 menos 0,14, te va a dar el valor de 1,31. Entonces, quiero que te fijes que lo estoy colocando por esa razón. Ahora, fíjate también que este formato te permite llevar de forma ordenada. En la columna de 5 octavos te permite llevar para que tú puedas colocar. Si es que estaría utilizando de media, colocaría en esta parte. Si es que utilizaría de 3/4, colocaría en esta parte. Entonces, ustedes son totalmente libres de poder elegir ya según el tipo de acero que les proponga en su plano. Entonces, fíjense acá, estoy colocando en 5 octavos, 5 octavos, 5 octavos. ¿Por qué los 4 son iguales? Tanto en los aceros longitudinales y transversales. En la zapata 2 también viene a ser 1,45. Los recubrimientos que ustedes tienen acá, ya por ejemplo te hace referencia al tema de zapata, se tiene que utilizar para todas tus zapatas. No es que solamente para la zapata 1 o para la zapata 2. Si es que de repente modificar el recubrimiento, entonces te sería más específico, diría, ¿no? Recubrimiento para zapata 1 tanto y recubrimiento para zapata 2 tanto. Pero en este caso te está indicando de forma genérica. Entonces, se supone que tú lo vas a aplicar de forma directa, ¿ya? De forma directa, en este caso, a todos tus zapatos. Entonces, como en este caso, tanto la zapata 1 y la zapata 2 comparten el tema de lo que vendría a ser 1,45 por 1,45, tú tienes que hacer la resta, en este caso, de los 14 centímetros. 7 centímetros a cada lado. Si es que acá tendrías, por ejemplo, 1,60, de la misma forma, agarras, por ejemplo, mi longitud total, tú dices, no, para ese caso es 1,60 menos 0,14 metros, o es equivalente a decir 14 centímetros, ¿cuánto debería ser su longitud? 1,46. Entonces, de esa forma lo trabajas. Entonces, bien, para el acero transversal, la que tienes acá, viene a ser la misma longitud y la misma longitud con respecto a tu zapata 1, ¿ya? Zapata 1 y zapata 2. Entonces, por esa razón, también tienes 1,31, 1,31. Ahora, el valor de tus aceros parciales, porque estos son tus aceros parciales, va a ser de la siguiente forma. Va a ser la multiplicación de la cantidad
por el número de veces por tu longitud. Pero en este caso, tú estás sacando la cantidad de aceros en metros lineales. Para que se pueda convertir a kilogramos, que es tu unidad de metrado, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a multiplicar por tu factor de conversión, en este caso, que depende del diámetro de tu acero. Entonces, de esta forma, fíjate, ¿qué es lo que está haciendo la fórmula? La fórmula está multiplicando cantidad por número de veces por tu longitud, pero a la vez está multiplicando por tu factor de conversión de metros lineales, ¿ya? A lo que vendría a ser en este caso por kilogramos. ¿Y cuánto nos está dando? 67.01 kilogramos. Entonces, la idea con esto en el tema de metrados es que todo se uniformice en la unidad de kilogramos, ya sea de 3/8, ya sea de media, ya sea de 3/4, es uniformizar en una sola unidad. Entonces, para que tú puedas contabilizar y saber costear cuánto va a ser tu monto efectivo. ¿Ya? Entonces, bien, para tu zapata 2, igualito, ¿no? ¿Cuánto es el mismo procedimiento? Fíjate, la multiplicación, ¿por qué está saliendo más acá? Por la cantidad de zapatas. De la misma forma para tu acero transversal y de la misma forma para tu zapata 1 y zapata 2. Entonces, si te fijas, el acero longitudinal me va a dar 268.03. Con respecto al acero transversal, también nos va a dar 268.03. Entonces, el total, cuando tú haces la zapata 3, la zapata 4, tu total, tú vas a hacer la suma de tu acero longitudinal de todas tus zapatas más el acero transversal de todas tus zapatas. Sumando, te va a dar 536.05. Hasta esa parte, jóvenes, ¿se está entendiendo con respecto al acero para zapatas? ¿Cómo se está metrando? ¿Se está entendiendo? Ingeniero, Sí, Sí, ¿te escucho? ingeniero, una pregunta. Cuando se refiere a acero longitudinal y acero transversal, por ejemplo, el acero longitudinal es el que tiene mayor longitud y el No, transversal no, no. menor. No, solamente es por la posición, ¿ya? Es decir, longitudinal, la que va a ir en esta posición, y transversal, la que va a ir en esta posición. En realidad, el tema de las dimensiones ya depende de tu zapata. No va a referenciar, sino por el tema de posiciones. Es como si yo dijera, ¿no? Los aceros longitudinales van a ser los que van a ir en este sentido, por ejemplo, ¿no? O sea, es como un ejemplo, ojo, ¿ya? De esta forma, así. Entonces, y los aceros transversales por posición serían las que van a ir de esta forma. Solamente estoy haciendo como ejemplo, ¿ya? Entonces, listo. Entonces, los aceros longitudinales son los que van en la parte horizontal y los aceros transversales los que van a ir en esta parte vertical. Pero como estoy analizando en planta, por eso lo estoy determinando de esta forma. ¿Sí? ¿Sí, Denis? Ya, sí, ingeniero, pero como en su ejemplo es zapata cuadrada, entonces no se puede visualizar bien porque siempre hay zapatas rectangulares El y, procedimiento va a ser lo y un mismo. poco que confuso es. El procedimiento va a ser lo mismo. No pasa nada. Por ejemplo, pongamos el caso que acá no sea 1.45. Lo voy a cambiar, ¿ya? O sea, voy a modificar esto para que tú más o menos me puedas entender. Ya, listo. Que sea 1.45 acá y 1.60 acá. Pongamos el caso. ¿Cuál va a ser tu procedimiento para que puedas desarrollarlo? ¿Ya? Supongamos que nos está saliendo la misma cantidad de acero. Obviamente no va a salir por el tema de distribución que acá es mucho más largo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Para el tema de longitud solamente. Entonces, fíjate que el acero longitudinal, estoy indicando lo que va a ir en esta parte. Longitudinal es lo que va a ir en la parte horizontal. Y vertical es la que va a ir esta. Entonces, ¿dónde va a afectar este 1,60 m? Va a afectar en el transversal. Entonces, en este caso, en el transversal, acá ya no sería 1.31, sería 1.60 menos 0.14. Estamos hablando de 1.46. Entonces, de esta forma. Ahora sí se ha entendido, mi estimado Iván. Sí, sí, ingeniero. Y Ok. ingeniero, y en la cantidad de acero, Tienes que contabilizar. Te está dando unos 60 y tú tienes que empezar tu distribución a cada 13 centímetros. Si acá es más largo, entonces va a aumentar. Ya no va a ser 13, sino de repente va a sumar a 16. Acá tienes, por ejemplo, un ejemplo de 60. A cada 13 ya te está llegando. Por ejemplo, acá es 13, ¿no? 2 más y acá ¿cuánto es? 11. Entonces, cuando es 1.45, te dice que entra 11 varillas. Cuando es 1.60, te está indicando cuántas varillas. Va a entrar 13. Entonces, ¿eso de qué depende? De tu distribución que te está dejando acá a cada 13 centímetros. sí, ingeniero, quedó claro, Ok. gracias. Bien, listo. ¿Alguna otra consulta o duda? A ver,
Les voy a retroceder para que esto no genere confusión cuando al momento de... Ingeniero, una consulta. Sí, ¿se escuchó? Cuando se hace el requerimiento también se hace en kilogramos sobre el acero. Por supuesto. Muy bien. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen la compra, en este caso sus proveedores, esto va a depender, obviamente, ¿no? Ustedes hacen en función de sus metrados. Pero cuando ustedes compran o ustedes ven el negocio de la venta de aceros, toda la venta no te venden específicamente. No es que tú dices, oye, ¿sabes qué? Me traes 100 varillas de tanto, 20 varillas de tanto, 40 varillas de tanto. Cuando se dedican al negocio de la venta de aceros, todo se maneja por pesos, te traen por tonelajes. Entonces te van a decir 1 tonelada. Y dentro de la tonelada te va a decir, ¿no? ¿Sabes qué? Tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, y entra tantos barriles. En total, 1 tonelada. Entonces, el tema de los aceros específicamente, ¿ya? Su unidad de metrado siempre es en kilogramos. Cuando tu proveedor también te va a traer, va a ser en kilogramos. Cuando se te va a pagar por la valorización, también se te va a pagar por tu unidad de metrado, por kilogramos. Por eso se tiene que respetar. ¿Sí, Aristides? Ingeniero, gracias. Muy bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta? A ver. Muy bien, entonces continuemos. Entonces, una vez que tú definas, por ejemplo, acá lo voy a cambiar para que no genere confusión. Entonces, nos está saliendo 536.05. Ahora, la ventaja de las hojas Excel es que tú puedes vincular entre libro y libro. Por ejemplo, acá yo lo he vinculado. Si se fija, la fórmula me está lanzando directo, me dice, no, a 0, pero está dentro de la página o del libro A0 de acá y está en el M7. Y la vinculación es fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo borré. ¿Cómo lo vinculo, ingeniero? ¿Será difícil, complicado? No, tienes 1000 formas. Una forma mucho más rápido es colocas más acá, entras a la parte del libro y lo que tú quieres vincular. Entonces, por ejemplo, acá lo voy a vincular con este resultado y me sale 536. Entonces, ¿esto para qué te sirve? Si es que yo podría poner el resultado 536.05 de forma manual, cuando hago de repente una modificación o algo que me haya confundido, voy a tener que hacer esa misma modificación manual en esta parte. Pero quiero que te fijes que acá me está saliendo 536.05. Si es que yo acá modificara, por ejemplo, que no sea 11 varillas, y no pongamos el caso que sea solamente como ejemplo 15, ¿ya? Como ejemplo. Fíjate que cambia a 560.42 y directamente también está cambiando acá. O sea, ya no es necesario que tú estés digitando de forma manual. Por eso es una ventaja que te proporciona las hojas de cálculo. Si te falta el tema de dominio en hojas Excel, en YouTube hay muchísima información, hay muchísimos videos tutoriales, hay videos tutoriales de 1, de 3, de 4, de 5 horas, donde tú puedas ver cómodamente. No es necesario ahora de repente buscar un centro de capacitación para que puedas ver el tema de las hojas Excel. Las hojas Excel tienen, si tú lo analizas profundamente, puedes hacer hojas de cálculo, puedes hacer hojas con base de datos, puedes crear muchísimas cosas en el tema Excel. Entonces, en el tema de metrados te ayuda grandemente. Si te fijas, estoy vinculando. Al final, tú vas a presentar esta hoja de metrados y vas a añadir esta hoja de detalle de aceros. Entonces, es mucho más presentable. Hay algunos que lo hacen directamente acá. Podría ser, pero el problema es que todo su procedimiento y los factores, en este caso de conversión, lo juntan en uno solo. Entonces, no es tan detallado. Cuando tú lo haces más detallado, más ordenado, eres menos propenso a que te observen con respecto al tema de los expedientes técnicos, ¿ya? Entonces, es una solución práctica que te puedo dejar. Entonces, acá también tú puedes copiar tu sección, puedes hacer referencia, puedes copiar toda esta imagen, puedes ponerlo acá. Entonces, eso ya va a tu criterio de tú, cómo es tu forma de trabajar, prácticamente vas a imponer tu propia marca personal a cada trabajo que dejas. Entonces, yo lo que les estoy dando es una parte básica. Tú puedes aumentar más cosas, puedes quitar si tú le crees conveniente, puedes cambiar las letras, el color. Entonces, tú eres totalmente libre de la información que te pase para que puedas hacer las modificaciones correspondientes. ¿Ya? Entonces, bien, voy a volver acá que sea 11 para que no haya confusiones. Ahora, la siguiente partida que vamos a ver, que es perteneciente a la parte de concreto armado, vienen a ser las vigas de cimentación. Estamos en la parte de concreto armado. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar el tema de concretos, vamos a analizar encofrado y desencofrado para vigas de cimentación,
¿ya? Y vamos a analizar el tema de los aceros. Concreto, encofrado y el tema de los, en este caso el tema de los aceros, es fácil, pero hay que entenderlo. ¿A qué hace referencia cada uno de estos? Por ejemplo, para el tema del concreto, ¿cómo lo vas a analizar el tema de los concretos? De la misma forma que has analizado, en este caso, por ejemplo, para que hagas tus excavaciones, hemos visto para el tema de vigas de cimentación, va a ser el mismo análisis, vas a compartir ese mismo análisis. Eje por eje, entre eje 1 y 2. Ahora, ¿por qué tienes que analizar eje por eje? Voy a venir a esta parte del plano para que tú puedas verificarlo. A ver, lo que te está diciendo, en este caso, según tu hoja de cálculo, viene a ser el eje AA entre el eje 1 y 2. Es decir, este es el eje EAA entre el eje 1 y 2. Ahora, si es que tú tomaras, por ejemplo, en este caso, yo tomaría la longitud total desde el eje 1, que podría ser, ojo, desde el eje 1 hasta el eje 6, yo tomaría, ¿no?, su longitud total 19.90. A eso lo multiplico por su base y lo multiplico, en este caso, por su altura, entonces ya tendría concreto. Pero hay un detalle, cuando tú vas a metrar columnas, ya tienes que descontar esa parte. Entonces, de preferencia, para que no se te complique, porque el tema de columnas es otro análisis, que lo vamos a ver posterior, tú tienes que tener bastante cuidado con esa parte. Entonces, es preferible analizar eje por eje. Entonces, la parte de la viga de cimentación va a ser a ras de columna de acá y a ras de columna de acá, porque este concreto también es estructural. Entonces, voy a tomar desde este punto hacia este punto. Entonces, vamos a colocar concreto para vigas de cimentación, nombre de la partida y su resistencia a la compresión. Entonces, verifiquemos. Venimos acá y dentro de las especificaciones técnicas se tiene que colocar, en este caso, la resistencia a la compresión. Fíjense acá que cuando hablamos del tema de concreto armado, ve el tema de zapatas, ve vigas y ve columnas. En ningún momento hace referencia al tema de las vigas de cimentación. Y este es el error más clásico. ¿Por qué? Porque este cuadro de especificaciones técnicas que tienen acá, simplemente en la mayoría de planos, o en su gran mayoría o en su totalidad, copian las especificaciones técnicas. Y ese es un problema, porque imagina que te toca metrar a ti vigas de cimentación, y mi consulta es, ¿qué tipo de resistencia a la compresión vas a colocar? Imposible, porque estamos hablando de dosificación. Si tú colocas 175, debe haber un porqué. Recuerda que para que puedas plantear estos planos, ya, estos planos de acá, han pasado por una etapa de cálculo estructural, y tú tienes que detallar específicamente cuánto va a ser su resistencia a la compresión. Entonces, si se fijan, me proporciona este plano, me proporciona la partida, en este caso, en el plano, que va a ser las vigas de cimentación, pero no me da los detalles específicos. Y ese es el problema del famoso copy-paste, que la gran mayoría está acostumbrado a trabajar, comete estos errores. Entonces, necesariamente, tú tienes que llamar al proyectista. Ahora, ¿qué pasa si no te contesta el proyectista? Como mínimo, tratándose de una viga de cimentación considerado de concreto armado, tú puedes proponer 210. Pero la opción más válida es que llamas al proyectista y el proyectista te tiene que dar la dosificación específica y, en otras palabras, la resistencia a la compresión específica para tu elemento que tú estás buscando. En mi caso, estoy asumiendo la resistencia a la compresión de 210, pero te estoy haciendo la aclaración. Por favor, tú tienes que comunicarte, en este caso, con el proyectista para que te indique esa resistencia a la compresión adecuada, ¿ya? Entonces, bien, vamos con respecto al eje AA entre el eje 1 y 2. ¿Cómo vamos a sacar el tema de concreto? Como no voy a contabilizar la parte de columna, solamente voy a contabilizar lo que está a ras. ¿Cuánto es esa medida? Quiero que te fijes, esa medida viene a ser de 3.35. ¿Y qué medida es esto? Esto viene a ser el largo. Entonces vienes acá y dices, ¿no? Para mi eje AA entre el eje 1 y 2, mi largo es de 3.35. Ahora vengo acá. ¿Cuánto es su ancho y cuánto es su alto? Vienes y tú dices, no, a ver, vamos a ver cuánto es su ancho y cuánto es su alto. Para eso tú tienes un cuadro con sección. Esto te va a dar en esta parte, ¿ya? Entonces hay otros que tampoco no te dan. Ese es otro problema. Plantean vigas de cimentación y no te dan el detalle. Entonces, bueno. Entonces, acá tú no estás pensando, ¿no? No estás diciendo, ah, no, pero será 40, será 30 o qué medida será. Tú te basas en lo que te proporciona. Entonces, acá, por ejemplo, te está diciendo 30 de base y 40 el tema de peralte. Entonces, en otras palabras, la altura.
30 de ancho y 40 de alto. Como estamos hablando de un solo eje, de un primer tramo, quiero que te fijes acá, de un primer tramo, simplemente la cantidad y el número de veces va a ser 1. Entonces, ¿cuántos metros cúbicos va a ser? Simplemente va a ser la multiplicación. En este caso estamos hablando para ese tramo 0.40 metros cúbicos. Vamos a los dos ejes restantes, ¿ya? Eje CC entre 1 y 2 y eje CC entre 2 y 3. Es decir, vamos a analizar, quiero que te fijes acá, eje CC, en este caso cuando no lleva cimiento corrido, el análisis es similar, ¿ya? Vamos a analizar el que está yendo entre columna y columna y columna y columna. Vamos a analizar estos dos tramos. Este es entre 1, fíjate, entre 1 y 2 y entre 2 y 3. ¿Cuánto es su longitud? Por ejemplo, en el primer tramo, 3.35. En el segundo tramo es 2.89. Fíjate que estoy tomando a ras, no estoy contabilizando las columnas. Ten bastante cuidado en eso. Entonces, bien, voy a poner de esta forma, eje CC entre 1 y 2, su largo es 3.35. Eje CC entre 2.33, 2.89. Fíjate que te ayuda bastante el tema de AutoCAD para que puedas sacar el tema de las medidas con exactitud. Entonces, listo. Número de veces 1, porque solamente estoy analizando un tramo, esta parte y esta parte, ¿ya? Entonces, 1, 1 y cantidad de la misma forma, 1 y 1. ¿El ancho y el alto variará? No, el ancho y el alto no va a variar, salvo que de repente acá el proyectista haya planteado diferente. Pero fíjate que en el detalle te está indicando base 30 por 40 de peralte. Si es que tienes duda cuál es el base y cuál es la altura, entonces vienes acá y te indica, ¿no? La base de 30 y el peralte de 40. Entonces vienes acá, 30 de ancho y 40 de alto. Y lo demás solamente es una multiplicación, fíjate, y multiplicación. Al final, de todos los ejes, es decir, tanto ejes longitudinales y ejes transversales, de todos esos tramos, de donde pertenece el tema de vigas de cimentación, tienes que sumarlo. Entonces, todo va a llegar a una sumatoria total. Por ejemplo, en los tres ejes, solamente en estos tres ejes y en estos tres pequeños tramos, ya me está dando un metro cúbico, o sea, 1.15 metros cúbicos, más de un metro cúbico. Y más o menos el de 210, el metro cúbico, estará cotizándose más o menos entre 350 hasta los 700 soles, si es que quieres comprar en concreto premezclado. Entonces, por eso el tema de las partidas de concreto vienen a ser una de las partidas que cuestan más siempre en el tema de un presupuesto cuando se habla en el tema de edificaciones, ¿ya? Entonces, bien, con respecto al tema de vigas de cimentación, la parte de concretos, ¿se ha entendido, jóvenes, o tengo alguna consulta? A ver. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se entendió. Muy bien, listo. Entonces, continuamos. La siguiente parte, vamos a analizar el tema de encofrado y desencofrado para vigas de cimentación. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a analizar el tema de encofrados y desencofrados para vigas de cimentación? Entonces, bien, permítanme abrir, por favor, esas imágenes para que tú puedas verificarlo, ¿ya? A ver, un momentito. A ver, quiero que se fijen acá. Cuando veamos en la parte del detalle, ¿ya? La viga de cimentación está descansando sobre una superficie de concreto simple. Sobre eso recién va tu viga de cimentación. Entonces, bien, puede ser un análisis, ¿recuerda? Esta parte, entonces, bien, podemos manejarlo o no podemos manejarlo en función de eso. Pero quiero que se fijen acá. Dentro de las imágenes, ¿cuál es lo que interesa? Lo que interesa viene a ser, en otras palabras, las partes laterales, los que van a ir a los costados, ¿ya? En esta parte va a estar correspondiendo a tu columna, entonces lo que nos interesa vienen a ser las partes laterales.
Si es que de repente a ti te dicen, oye, hay que colocar el fondo, también puedes colocar una madera que va a ir horizontal en la parte baja, entonces puedes hacerlo, no hay ningún problema. Pero lo que nos interesa generalmente vienen a ser la parte que va a ir en los costados, es decir, de esta forma, y posteriormente cuando bases, ya en este caso, por ejemplo, no requiere, entonces tampoco no hay ningún problema, lo considerará el proyectista en su debido momento, entonces te indicará, ¿no? Te dirá, ¿sabes qué? No requerimos, entonces hay que darle solamente la forma con un perfilado. Entonces, generalmente para el tema de vigas de cimentación, sí hay que respetar el tema de las secciones, eso es indispensable. Cualquier elemento estructural de concreto armado, se tiene que respetar el tema de tus secciones. ¿Por qué razón? Por el tema de los estribos que te van a proporcionar. Entonces veamos. A ver, en el tema de encofrado y desencofrado, ustedes saben que su unidad para encofrado y desencofrado viene a ser metros cuadrados. Lo que yo he utilizado como eje y los largos, es decir, las distancias, me va a ayudar bastante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, voy a copiar el primer eje, tal como está, ¿ya? Y lo único que voy a borrar va a ser el ancho. Pero ¿qué es lo que le voy a añadir? Al momento que yo encofre, por ejemplo, para este primer tramo, solamente estoy contabilizando esta parte de ras de columna hasta esta parte de ras de columna. Lo que está contemplado ya hasta esta parte de la columna se va a contabilizar como si fuera parte del encofrado de la columna y parte del encofrado o parte del concreto de la columna. Entonces, bien, ¿cuánto viene a ser mi longitud? 3.35. En la parte del eje C se va de la misma forma, 3.35 y 2.89. Por esa razón, el tema de los largos me sirve a mí bastante cuando yo al momento de utilizar para el tema de concreto, en el tema de encofrado también me sirve bastante. Pero recuerda que tu unidad no es metro cúbico, sino tu unidad viene a ser metro cuadrado. Entonces, cuando hablamos del encofrado, ¿cuántas tablas tenemos que colocar? Tenemos que colocar 2 tablas, una acá y la otra acá. Si lo analizas acá, de la misma forma, ¿no? Una acá y la otra acá. Entonces tiene que ir 2 maderas, 2 tablas. Y esas tablas, ¿de cuánto tiene que ser? Tienes que medir el tema del alto, en este caso del peralte de tu viga de cimentación. ¿Cuánto es el alto o el peralte? El peralte en este caso, para mi viga de cimentación, viene a ser de 0.40. Entonces, bien, 2 tablas, por esa razón, dentro del número de veces, estoy colocando 2, tanto para los 2 ejes, tanto en el eje CC y en el eje A, 2 tablas. La longitud, ¿y qué es lo que vamos a medir? La altura de tu viga de cimentación. 0.40 y 0.40 y 0.40. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados? Solamente en este tramo, ¿ya? Solamente en este tramo, fíjense que está multiplicando. En estos 3 tramos ya estoy contabilizando 7.67 metros cuadrados, ¿ya? De madera que se va a utilizar para el tema de encofrado de vigas de cimentación. ¿Se ha entendido con respecto al tema de encofrados y desencofrados para vigas de cimentación, jóvenes? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero. Muy bien, perfecto. ¿Alguna consulta o duda si es que lo hubiere? A ver, duda o consulta, si es que lo hubiere. Ingeniero, Sí, una escucho. pregunta. En el presupuesto, bueno, en las madereras venden Ujú. en pies cuadrados. Y Muy entonces, bien, ¿se haría la conversión por o se supuesto. dejaría tal? Muy bien, te explico. Dentro de un presupuesto, generalmente si ustedes revisan la base para elaborar su presupuesto, CAPECO, que es base fundamental, ya la parte mínima que deben conocer cuando elaboran su presupuesto, ustedes pueden mantener la unidad, en el caso de la madera, por metro cuadrado, lo pueden hacer. Pero cuando hacen el análisis de costo unitario, generalmente para el tema de recursos, específicamente para el tema de materiales y netamente para maderas, cuando ustedes van a la maderera, tal como dice su compañero, se acostumbra a vender tanto por pies cuadrados y por pulgadas. Entonces, por esa razón, generalmente se hace el tema del análisis por pie cuadrado. Pero si tú ya tienes, estamos hablando en metros cuadrados, el pie viene a ser una unidad de longitud. Y pie cuadrado, de la misma forma, va a ser longitud elevada al cuadrado. Entonces, lo único que vas a cambiar a través de un factor de conversión para que puedas desarrollarlo. Pero preferentemente, para que puedas trabajar y no puedes tener ningún problema, te recomendaría que lo mantengas en metro cuadrado. Solamente son factores de conversión. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna consulta o duda? Muy bien. ¿Alguna consulta o duda? Si es que lo hubiere. A ver, duda o consulta, si es que lo hubiere. Ingeniero, Muy bien. ¿Alguna consulta o duda? Muy bien. ¿Alguna consulta o duda? Muy bien. ¿Alguna consulta o duda? Muy bien. ¿Alguna consulta o duda?
Muy bien, entonces continuemos. La parte un poco operativa, no compleja, para nada difícil. Acá hay que entenderlo y si ustedes lo entienden esta parte, ya lo demás va a ser mucho más fácil. ¿En qué sentido? ¿Cómo calcular el tema de acero en vigas de cimentación? Entonces, por ejemplo, cuando nos proporciona así, de esta forma, solamente en planta, es mucho, muy complicado de analizar. Para eso, lo que he hecho es un detalle en esta parte, ¿ya? De la viga de cimentación. Esto no tiene su plano, esto lo he elaborado posterior, ¿ya? Entonces, quiero que me entiendan. Por eso, cuando ustedes hagan en un plano, piensen en la persona que va a ejecutar. Piensen en la persona que va a elaborar el presupuesto, que le va a elaborar el metrado. A veces cuando se hace un plano, la gran mayoría lo hace por cumplir, o con gran finalidad de que diga, ya he cumplido y acá está mi parte, ¿no? O sea, eso es. Pero entonces, la idea es que tú trabajes con esa finalidad, con esas bases. Imagina que te dan de esta forma, y si es tu primer trabajo de metrados, no lo vas a de repente captar de la forma que tú estás buscando. Entonces, vamos a ver en el tema de corte, ¿ya? Esta es tu viga de cimentación. En otras palabras, si tú fijas este detalle, lo que está acá, ¿ya? Esta parte de acá, ¿no? Ya. Lo que está acá, jóvenes, este corte lo he aplicado a lo largo de este primer eje, o sea, del eje AA, contemplando todos los ejes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Todo eso está acá, de canto a canto. Entonces, en una viga de cimentación, hablando en una viga de cimentación, es lo mismo que tú tienes en una viga de repente a cierta altura, el que va a llevar con conexión con la columna. Es la misma idea, la misma lógica, pero quiero que le prestes mucha atención. ¿Qué es lo que tienes que contabilizar en una viga? En una viga tienes que ver los aceros longitudinales. Estos aceros que van a ir de canto a canto. Y en la parte de los aceros transversales, cambio de colocar aceros transversales, vas a colocar estribos. Entonces tú tienes que analizar los aceros longitudinales, los que van a ir de canto a canto, y los que se va a contemplar, los famosos estribos. Entonces vamos a cuantificar eso. Recuerda que tú tienes, por todos los ejes, tienes el tema de las vigas de cimentación. Yo solamente estoy haciendo este pequeño tramo. Entonces presta mucha atención cómo lo voy a hacer con respecto al tema de los aceros longitudinales y con respecto a los estribos. Si tú me entiendes y tú me captas cómo hacer el tema de los metrados de acero, ¿ya? En vigas de cimentación, en vigas normales, ya que ustedes tienen de repente acá por los cortes, ya estos son vigas normales, ya, en esas vigas te vas a lucir, porque la idea es lo mismo, ya, se mantiene la misma lógica. Entonces vamos a ver, ¿cómo así? Fíjense acá que el acero en este caso, ya, va a ir de canto a canto. Recuerden que si tienen ustedes conexión, por ejemplo, en el caso de unas vigas normales, ya, si es que ustedes tienen, por ejemplo, una proyección de una columna más arriba, los aceros longitudinales van de canto a canto. En ningún momento se corta por acá uno y luego se corta por acá y luego se le añade por acá, sino el acero longitudinal va de canto a canto. Obviamente que se producen los traslapes. Esos traslapes se considera como parte del desperdicio y el desperdicio está dentro del análisis de costo unitario. Entonces, dentro de su curso de costos y presupuestos, y dentro de su curso, si no me equivoco, creo en Informática 3, se lleva la parte de costos, me imagino que lo han visto, el tema de los desperdicios. Entonces, ahí se especifica esos porcentajes, tanto para traslapes y tanto para el tema de pérdidas, para el tema de tus materiales. Entonces, esos desperdicios son variables. En algunos casos son 3%, en otros 5% y en otros 6 a 7%. En casos excepcionales se llega a un 10%. Esos son casos excepcionales, pero generalmente se llega entre 6 a 7%. Pero tienes que tener una justificación. Siempre, todo lo que hacemos tiene que tener un fundamento. Entonces, veamos. Nosotros vamos a contabilizar el tema de lo que vendría a ser acero. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es medir. Como yo voy a medir los aceros que van de canto a canto, es decir, va a pasar por acá, va a pasar, y solamente en los costados, ya, en las últimas, por ejemplo, en el eje 6,6, es donde se va a enganchar a la viga, y de la misma forma es acá, a ver, en el eje 1,1, es donde se va a enganchar en esta parte. Estos son los famosos dobleces de acero, ya, hay que tener en cuenta esos detalles. Entonces, bien,
Vamos a ver cómo es ese análisis, cómo lo vamos a ver o de qué forma se está analizando este tema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a medir de canto a canto, sin dudarlo. ¿Cuánto tiene del eje 1 al eje 6? Fíjate que acá nos da, ¿cuánto es? 17.90. Entonces voy a entrar, obviamente ustedes ya saben que se coloca el módulo de fluencia, en este caso, ya para todo lo que es acero, está considerando 4200. Entonces entramos para el tema de vigas de cimentación. Vamos a analizar el tema de los aceros longitudinales, ¿ya? Acero longitudinal. Así que veamos. El acero longitudinal, ya en este caso, va a estar entre el eje AA y el eje 1 y 6. Es decir, el eje AA y todo el tramo, desde el eje 1 hasta el eje 6. Entonces, ¿cuánto tiene en este caso de largo? De largo tiene 17.90. Entonces vamos a poner, a ver, acá creo que si no me equivoco, acá está. Fíjense acá para que ustedes lo puedan ver. La longitud total es 19.90. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sale este 6, estos famosos 6 centímetros? Muy bien. Cuando hablamos en el tema de aceros, en el tema de vigas de cimentación, de columnas, de vigas normales, en el tema de zapatas, losas, hablamos siempre de recubrimiento. La idea del recubrimiento es que recubra el acero y lo proteja frente a intemperismo y frente de repente a ocurrencias como el caso de incendios. Entonces tiene que protegerlo. Entonces en este caso, a mi longitud total, que son 19.90, yo tengo que descontar los recubrimientos de esta parte y de esta parte. Si lo vemos en corte, yo tengo que descontar el recubrimiento de mi acero desde esta cara hacia el acero y desde la otra cara, la que está en el eje 6, desde esta cara hacia esta cara, ¿ya? Hacia el acero. ¿Y cuánto tengo que descontarlo? Van a ver acá. Venimos al tema de los recubrimientos, pero acá hay otro problema. Quiero que se fijen. Considera zapatas, considera columnas estructurales, considera vigas estructurales y considera columnas de confinamiento. Es más, acá en el plano no hay ni siquiera columna de confinamiento y eso lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Entonces no hay columnas de confinamiento. Tenemos viga de cimentación, pero no le contempla acá. ¿Se dan cuenta lo que origina el famoso copy-page? Que no te dé todo el detalle. Entonces, ¿qué va a pasar? Que necesariamente vas a tener que llamar en este caso al proyectista y le preguntarás, ¿cuánto es el recubrimiento para vigas de cimentación? En mi caso, yo estoy asumiendo el mismo recubrimiento de los 3 centímetros, porque no puedo llamar al proyectista. Entonces, bien, si es que no me da, hay que tomar el tema de los recubrimientos de las vigas estructurales. Entonces, en algunos casos, este recubrimiento es de 4. En otros casos es de 3.5 y tiene su fundamentación. Ojo, ¿eso de qué depende? Depende de tu cálculo estructural y depende de tu predimensionamiento. Así que ten bastante cuidado. No es colocar por colocar estos valores. Entonces, bien, como me está proporcionando las especificaciones técnicas y yo me estoy basando en función de esas, yo voy a colocar para vigas estructurales y para vigas de cimentación de la misma forma 3 centímetros. Entonces, ¿eso qué implica? Que va a ser 3 centímetros en esta cara y va a ser 3 centímetros en esta cara. Entonces, ese acero longitudinal, ya quiero que entiendas, ese acero longitudinal, ¿cuánto tiene? Tiene de largo el total 19.90. A eso tengo que restarle 3 centímetros de la cara a la izquierda y 3 centímetros de la cara derecha. ¿Cuánto sería sumando? 6 centímetros. Pero ahora te preguntarás, ¿y por qué lo está sumando 0.30, ingeniero? Y acá entra otro problema, ¿ya? El tema de los dobleces. Cuando ustedes van a anclar y van a hacer la unión entre columna y viga, tiene que haber un anclaje de este tipo, un doblez. Este es un doblez a 90 grados. Entonces, esto va anclado a la columna y es donde tú amarras. Entonces, el problema es, si se fijan en el detalle, uno es más largo que el otro y no se produce eso. En el tema de las edificaciones y durante el proceso constructivo, una de las bases fundamentales, una de la filosofía que nosotros manejamos es la simetría. Y si te fijas, una es más larga y la otra es más grande, o sea, más chica, vamos a tener un problema. Entonces, eso deberían darte acá en el detalle. Entonces, quiero que se fijen que yo vengo acá, por ejemplo, para las uniones, ¿ya? Y acá te dice, ¿no? Mira acá, ¿eh? Por eso les digo que la mayoría es copiado. Te dice ver tabla. ¿Cómo voy a ver la tabla? Vengo a mi tabla y fíjate, me dice acá, a ver,
¿Dónde está el doblez? A 90. Acá, de 90 dice, ¿ve? No me indica, longitud dice 20, 25, 30, 35. Ahora, fíjate acá, de 5 octavos dices 30. ¿Cuánto es el peralte en este caso? Fíjate acá, el peralte de mi viga de cimentación, 40. Si yo pongo 30 arriba, pongo 30 abajo, son 60. Ya sobrepasó el peralte. Entonces, por esa razón, todo lo que ven ustedes acá, ni siquiera se dan el afán de ver ni de modificarlo. Entonces, lo que usted coloca acá, los famosos dobleces, la longitud de los ganchos que están a 90 grados, se tiene que establecer bien, y eso va de acuerdo a la altura. Entonces, en este caso, para que no haya ese problema que supere el tema del dimensionamiento, yo estoy considerando el gancho, ¿ya? Y yo estoy considerando por criterio, por experiencia, estoy considerando 15 abajo y 15 arriba. No es que uno va a llegar más corto que el otro, todos llegan a la misma dimensión. Cuando ustedes cortan su acero y cuando trabajan en construcción y vean el proceso de ejecución, no es que uno es más pequeño que el otro. Ambos llegan a la misma, o sea, a la misma longitud, solo que se grafica así con la finalidad de que se puede visualizar, pero se tiene que graficar bien en el tema de los detalles. Si yo estoy considerando el tema del gancho, esto yo lo he hecho de forma rápida, ojo, ¿ya? Estoy considerando el gancho de 15 acá y de 15 acá. Si yo sumo, me va a dar, ¿cuánto? 30. Entonces tengo espacio suficiente que al momento de que yo pueda vaciar mi concreto, no se genere el tema de cangrejeras ni el tema de colapso por cuantía de acero. Entonces, eso tiene que detallarte bien. Por eso odio el tema del famoso copy-page, que no hacen bien su trabajo y esto trae consecuencias. Imagina que tú le das esto a tu maestro de obra, a tu operario. Su criterio va a ser totalmente distinto. ¿Qué tal él hace caso a lo que tú dices la tabla? ¿Cómo lo va a dar la forma? Entonces va a decir, ah, no, pero es muy grande. Entonces lo que ha cortado de 30 va a cortar a 15 centímetros al final. Corta 15 centímetros. Estás perdiendo 15 centímetros, ¿ya? Por no haber especificado bien un detalle. Entonces hay que tener bastante cuidado. Por esa razón, tú dirás, pero ¿por qué son 30, Inge? Muy sencillo. El acero que va acá va a tener un doblez de 15 acá, para que pueda anclar, y va a tener un doblez de 15 acá. 15 más 15 son 30. Listo. Por esa razón, acá estás sumando los 30 centímetros. Entonces, ¿cuánto sería tu longitud total? Mi longitud total sería 18.14. Y eso es lo que estoy colocando en esta parte. Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué está colocando ingeniero en la parte de 5 octavos? Esto me detalla en el cuadro de viga de cimentación. Fíjate acá. En la parte de aceros, te está colocando 4 aceros de 5 octavos. Y eso también te está especificando en el corte. Fíjate en el corte, ¿ya? Este es un detalle que yo lo he hecho rápido. Si se tendría que tener mejor detalle, se debería dibujar todo el pórtico, se debería dibujar todos los pisos del pórtico, entonces sería mucho más detallado, ¿ya? Entonces, bien, fíjate acá, está indicando 2 aceros de 5 octavos. Como estás cortando, se supone que vas a colocar tus 2 aceros porque al final tú tienes que darle la forma de un rectángulo en este caso. Tu sección lo amerita. Entonces tienes 1, 2, 3 y 4. Al momento de cortar, tú estás viendo imaginariamente solamente esto y esto. Pero tú sabes que esa misma dirección van a ir 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces son 4 aceros, ¿ya? En este caso, de 5 octavos. Y esto no lo digo yo, esto te está especificando en el plano. 4 aceros de 5 octavos. Ojo que estoy analizando este primer tramo, ¿ya? Este primer tramo. La primera cara de acá, solamente este de acá, ¿ya? Entonces, bien, fíjate acá, 4 aceros de 5 octavos, de una longitud de 18.14. Tú ya sabes cómo está saliendo y qué es lo que tienes que considerar. De ahí, solamente la cuestión es multiplicar. Fíjate que solamente está multiplicando. 4 por 18.14 y por su factor de conversión. ¿Cuánto es? 112.47 kilogramos. La otra partida que siempre eleva el costo en un proyecto de edificación y que tienes que tener bastante cuidado al momento de metrar y al momento de revisar los expedientes técnicos, tiene que ser las partidas de acero. ¿Cuánto está una varilla de acero? ¿Cuánto te cuesta 1 kilogramo? Si deseas, puedes cotizarlo y me vas a dar la razón. Solamente en un tramo, estamos hablando ya, solamente en este tramo de acá, que es el eje AA, ¿cuánto estás ya acumulando? Estás acumulando 112.47 kilogramos. Entonces, hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Con esa misma idea, antes que pase al siguiente, me gustaría saber si se ha entendido esa parte.
¿Se ha entendido cómo metrar el tema de acero en temas de vigas de cimentación, jóvenes? ¿Se entendió? A ver. Sí, ingeniero, todo claro. Sí, Muy ingeniero, bien. todo claro. Muy bien. ¿Alguna consulta o duda, si es que la hubiere? Ingeniero, Sí, tengo una Hamlet, te duda. escucho. Los fierros vienen a 9 metros, ¿no? Y, Perfecto, claro, efectivamente. yo le entiendo, está muy correcto lo que usted está haciendo. Sino Muy bien. los traslapes que hacen, porque siempre hay uniones que no, como son de Efectivamente, efectivamente. Muy bien. como, ya a ver si me... Perfecto, Gracias. perfecto. No, te he entendido perfectamente. Hace referencia, ¿no? Al tema de los traslapes. Y por esa razón he comenzado, antes que empiece a metrar, les hice referencia del tema de los traslapes. El tema de traslapar, ¿ya? Depende bastante del tema del diámetro de acero. Esto hay que tener en cuenta. No es lo mismo traslapar un acero de media que traslapar un acero de 5/8 o de 3/4. Mientras más grande es el diámetro, ¿ya? La distancia de traslape tiene que ser más. Entonces, vamos a ver el cuadro de traslape si es que nos proporciona por acá. A ver, longitud de barras, no hay, unión, de repente por acá, barras inferiores, no sé qué tiene que ver confinamiento, yo no veo, pero bueno, vamos a ver, detalle de esfuerzo, dice por acá, está por demás. Acá habla en cierta forma de, no sé, de traslape. Esto, por ejemplo, es el tema de traslapes en vigas. Esto es todo un mundo. Traslapar es todo un mundo. Cuando tú realizas el traslape en columnas, tienes 3 formas de traslapar. Cuando haces en el tema de vigas, va a estar en función del acero positivo y el acero negativo. Y ese acero positivo y acero negativo, ¿ya? Esa denominación tanto de acero positivo y negativo, no vayan a pensar que cuando ustedes van a comprar a la ferretería, van a decir, ¿sabes qué? Dame 10 varillas de acero positivo y dame 10 varillas de acero negativo. El ferretero simplemente conoce como fierro. Tú le dices, dame fierro de tanto y él te da. Él no entiende el acero positivo y el acero negativo. Ahora, cuando yo consulto siempre esto, me dicen, no, el acero positivo tiene color azulito, la punta es color azulito. Y el acero negativo es de color rojito, tiene la punta color rojito, ingeniero. Falso. Viene a ser el mismo acero, pero ¿por qué nosotros le denominamos acero positivo y acero negativo? Eso tiene su base cuando ustedes grafican en el tema de diagramas de momentos flector, que ustedes saben que en función de eso se plantea el tema de las cuantías de las varillas longitudinales. Cuando ustedes grafican el momento flector o el diagrama de momento flector, grafican positivo y negativo. Y generalmente se acostumbra a graficar por esta razón. Cuando grafican, por ejemplo, cortantes, positivo va arriba, negativo va abajo. En momentos flectores, ¿cómo es? Negativo va arriba, positivo va abajo. Entonces, por esa razón y por esa lógica, se dice, ¿no? Acero negativo y acero positivo. En otras palabras, te está diciendo, el acero que va arriba, de acuerdo a tu diagrama, ya, negativo, y el acero positivo abajo. Entonces, esa denominación es la que se contempla cuando ustedes ven el tema de traslapes. En vigas, generalmente se tiene que traslapar en la parte de arriba, ¿ya? Los aceros negativos. Se tienen que traslapar a L tercios. Y con respecto a la parte de abajo, tiene que ser a L cuartos. Entonces, cuando ustedes ven, ustedes solamente pueden trabajar, cuando van a ver ese traslape, fíjense el detalle de cómo les está mostrando. En la parte de arriba, ¿dónde se debe producir el traslape? No cerca a las uniones, sino en la parte intermedia, ¿ya? Es decir, la parte de arriba tú divides en 3 partes iguales. Entonces, ¿dónde tienes que hacer el traslape? La gran mayoría no sabe. Agarra por acá hasta donde ha llegado su acero, ya hace su traslape por acá. No, generalmente en la parte de arriba se hace el traslape en la parte media, justo en la parte media de L tercios, o sea, tu longitud de viga entre columna y columna. Y cuando haces el análisis, en la parte inferior quiero que te fijes dónde está realizando el traslape. En la parte inferior quiero que te fijes, está viendo a la mitad de L cuartos y a la mitad de L cuartos. Entonces, fíjate dónde te está recomendando hacer los traslapes. Ahora, su consulta de su colega Hamlet me decía, no, pero ingeniero, yo no entiendo, ¿usted por qué toma el acero de canto a canto y está tomando la longitud total, que es 17.90? Si sabemos que el acero comercial que nos venden es 9 metros,
no hay de 20 metros. Tal vez cuando tú mandas a fabricar, ¿no? De repente cuando te mandas un pedido, te llegará, pues no sé, 20 metros, 30 metros. Cosa que sí hay, pero tienes que mandar a hacer un pedido especial. Entonces, el acero comercial tiene 9 metros de largo. Ahora, por eso al momento antes de iniciar, les hablé del tema de los traslapes. Y los traslapes, tú no lo vas a contabilizar en esta parte de los metrados. Entonces, si tú contabilizas en los partes de metrados, tú tendrías que estar analizando tramo por tramo y tramo por tramo. Y eso no es la idea de los metrados. En la idea de los metrados es que tú cuantificas de largo a largo. Si tú deseas, puedes hacerlo. Hay gente que lo hace, hay gente que coloca acá traslape y está bien. En cierta forma está bien. Pero generalmente ese porcentaje de traslapes, ¿ya? Ese porcentaje de traslapes, vuelvo a recalcarles, se contempla cuando ustedes realizan el tema de costos y presupuestos. En esa parte se contempla el porcentaje de desperdicios. Imagina que te sale acá, pongamos solamente para esta parte, ojo que te está saliendo en estos dos tramos, ¿ya? En tanto de estribos y de acero longitudinal, fíjate que te está saliendo 5.78 kilogramos. Si tú sumaras, por ejemplo, te está saliendo 414.09 metros lineales. Si tú a esto le añades un 5%, solamente un 5%, fíjate cuánta cantidad más vas a añadir. Y por esa razón, eso se contempla dentro del presupuesto y no específicamente en la parte de metrados. Por eso les decía, cuando ustedes llevan su curso de costos y presupuestos, ¿ya? O cuando han llevado en su curso de informática 3, en esa parte se tiene que añadir ese porcentaje de 5%. Y vuelvo a recalcarles, los porcentajes varían según el tipo de material. No es lo mismo para ladrillo, no es lo mismo para agregados, no es lo mismo para aceros, etcétera, etcétera. Va a variar, ¿ya? Entonces, con eso, espero haber respondido tu consulta, mi estimado Hamlet. Sí, ingeniero, gracias. Perfecto. Ya Muy entendí bien. mejor. Muy bien. Si es que ustedes desean revisar el tema de los traslapes, una de las bibliografías que en cierta forma es didáctica y tiene gráficos, viene a ser el manual de construcción, si no me equivoco, de CIDER, de Aceros Arequipa, y otro viene a ser con respecto, si no me equivoco, creo que está en el libro de Genaro Delgado, ahí también lo pueden revisar el tema de los traslapes. Pero ojo, ya les estoy indicando dónde se contempla el tema del porcentaje de traslapes, ¿ya? Entonces, bien, vamos a analizar un segundo tramo que ya no he podido hacer el detalle, pero si tú me has entendido el primer tramo, el segundo tramo va a ser también igualito. Presta atención. Para el segundo eje, estoy contemplando el eje 1,1 entre A y D. Es decir, presta mucha atención. El eje 1,1 que está acá entre A y D. Es decir, ya no estoy viendo este tema horizontal, sino deseo ver esta parte, ya, esta parte de acá vertical. Eje 1,1 entre A y D. ¿Cómo lo vamos a analizar? De la misma razón. Fíjate que son vigas de cimentaciones totalmente iguales, ¿ya? Porque solamente te está dando la descripción de una sola viga de cimentación y es más, acá lo está confirmando, viga de cimentación 1. Entonces, bien, ¿qué hemos hecho en el primer caso? Hemos tomado la longitud total, hemos descontado el recubrimiento y hemos sumado los dobleces a cada extremo. Entonces, bien, en este caso, quiero que te fijes, ¿cuánto es su longitud total? 7.70. Entonces te voy a poner acá, ¿ya? Acá está el segundo tramo. 7.70. ¿Qué más hemos hecho? La idea es lo mismo, ¿ya? Lo único que está variando viene a ser el tema de longitud. ¿Qué es lo que hemos descontado? Recubrimiento acá y recubrimiento en esta parte. ¿Cuánto sería? 3 centímetros a la derecha, 3 centímetros a la izquierda. Es lo mismo que estoy haciendo acá, ¿ve? 7.70 menos 6 centímetros. A eso le estoy sumando 30 centímetros. ¿Por qué lo estoy sumando 30 centímetros? Te hago recordar. 15 de doblez en esta cara, ¿ya? Y 15 de doblez en esta cara. Entonces, a ambos lados. ¿Cuánto sería esos dobleces? En total, 30. ¿Y de cuánto estamos hablando su longitud? 7.94. Y eso es lo que tienen acá, ¿ve? En el segundo tramo, fíjense acá, en el segundo tramo ustedes tienen 7.94. ¿Sí, jóvenes? Entonces, bien, lo demás solamente es una multiplicación, ¿no? ¿Cuántas varillas tienes? 4 de 5 octavos. Entonces, tienes que multiplicar 4 por tu longitud y por el factor de conversión de metro lineal a kilogramos. Entonces, ¿cuánto tenemos? Tenemos 49.23. Pero eso solamente es el acero longitudinal.
¿Qué es lo que nos faltaría? Nos faltaría el tema de los estribos. Y la gran mayoría no entiende cómo es el tema de los estribajes. El tema de los estribajes es tan sencillo que ahorita lo van a ver ustedes, ¿ya? Es sencillísimo. ¿Cómo sale el tema de los estribajes? Veamos. Ya hemos hecho el acero longitudinal, que viene a ser la parte más fácil, y vamos a ver el tema de los estribos. ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿De qué razón y en qué forma? Si tú me entiendes cómo hacer el tema de los estribajes en vigas de cimentación, en columnas y en vigas, se te va a hacer facilito. Presta mucha atención, no es nada de otro mundo. Lo que estoy colocando acá viene a ser estribos, y lo que voy a colocar acá es por ejes. Pero, tienes que tener en cuenta algo, que los estribos, ya que se contemplan según la distribución que te va a proporcionar en este caso, en tu detalle de viga de cimentación, no van de canto a canto, sino generalmente esta distribución se contempla entre columna y columna. Y te voy a explicar cómo lo he hecho. A ver, vamos a ver. Esto tiene 3.35. Esta es la primera parte, ¿ya? Esto es. Quiero que te fijes acá. Siempre el tema del estribaje nunca comienza de canto de columna a canto de columna. Hay algunos que colocan de esta forma, por eso acá se te proporciona un detalle. ¿Ves? Fíjate acá, ¿ya? Algunos lo colocan por acá y hay otros que lo colocan acá. Esos son estribos adicionales, si es que el proyectista se te coloca. ¿Con qué finalidad se hace o con qué finalidad se acostumbra a hacer? Con la finalidad de reforzar el tema de las uniones. Cuando se plantea el tema de las edificaciones, por sismo, ¿cuál viene a ser la parte más sensible de tu estructura? El tema de los nudos entre vigas y columnas. Ese encuentro viene a ser la parte más sensible y donde tú tienes que reforzar. Pero si tú haces bien tu proceso constructivo, haces bien el colocado de los aceros, respetas las especificaciones técnicas, entonces no vas a tener problema, no hay necesidad de colocar estos estribos adicionales. El problema es, fíjate las especificaciones técnicas y fíjate la cantidad ni siquiera detalles te está proporcionando. Entonces, si a ti te proporcionaran, por ejemplo, detalles con todos los estribos muy bien realizados, ¿cuál sería tu trabajo? Tu único trabajo sería contar cuántos estribos tengo. Por ejemplo, yo acá he contado por cada tramo, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay? Si a ti te dieran este detalle, imagínate, ¿ya? El proyectista te da de esta forma detallado, tú lo único que vas a hacer es contabilizar. Pero te está dando así. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Generalmente el proyectista se ahorra tiempo y te dice, estribo de 3/8, ¿ya? Donde su distribución va a ser un estribo a 5 centímetros, 2 a 10 centímetros, 3 a 15 centímetros y el resto a 25 centímetros. Por favor, la simbología que ustedes están viendo acá de arroba, ¿ya? No es que acá sea confundido. Tú dirás, no, pero hay que poner ingeniero A. ¿Por qué arroba? Es una simbología clásica que si ustedes revisan las bibliografías de lectura de planos, se acostumbra a colocar para el tema de distribución, ¿ya? En el tema de estribajes o separaciones, colocar el término arroba. No es que está mal. Ahora, ¿qué te indica al final? Al final debería indicarte a cada lado. En este caso no te está poniendo. A ver, veamos si nos pone acá. Acá, por ejemplo, te pone a cada extremo. En otros planos vas a ver L a cada lado. ¿Y con qué finalidad te pone eso? Fácil, ahorita lo vamos a ver, presta mucha atención. ¿Qué es lo que vamos a ver primero? Lo primero, el tema de la distribución está igualito. Quiero que te fijes 1 a 5, 2 a 10, 3 a 15 y el resto a 25. Fíjate acá, 1 a 5, 2 a 10, 3 a 15 y el resto a 25. Bien, ahora vengo acá. En el tema de los estribos, ¿qué es lo que tengo que copiar? La cantidad, en este caso, de repente de vigas de cimentación, de repente que yo tengo. ¿Qué más? ¿Ya? En este caso, ¿cuántas vigas de cimentación tengo? Pongámoslo, pues solamente tenemos 1. En el número de veces, lo que tú vas a colocar va a ser la cantidad de estribos. Ahora, tú te preguntarás, pero ingeniero, ¿cómo sale ese 1.58 que vendría a ser la longitud de tus estribos? Cuando tú le mandas, y esto es como finalidad de probar si es que tu operario sabe o no sabe el tema de doblados de acero, tú tienes que estar bien precavido para este tema, jóvenes. Tú le dices, mira, mi columna es de 30 por 30 y el recubrimiento, por ejemplo, en el tema de la columna va a ser de 3 centímetros, por ejemplo. Entonces, el que no sabe va a cortar cualquier cosa y no le va a salir el estribo que tú estás buscando. Entonces, tú tienes que ser, en esta parte, más práctico y más didáctico. ¿Cómo te das cuenta? Tú le dices, ¿sabes qué? Para mi viga de cimentación,
Mi vía de cimentación va a ser de 30 por 40 y está llevando recubrimientos de 3 centímetros. Ojo, así hemos definido, 3 centímetros. Entonces, ¿qué significa? Que cuando se coloque el tema de los estribajes, ¿ya? Tú tienes que descontar recubrimiento acá, recubrimiento acá, recubrimiento acá y recubrimiento acá, en los 4 lados. Y eso está acá, presta mucha atención. En la parte inferior te lo he puesto. A ver, yo tengo en esta parte, ya, para mí, lo que vendría a ser mi vía de cimentación, el ancho, 30 más 30. ¿Cuánto es? Fíjate acá, 30 más 30, 60. En la otra cara, ojo que estoy sacando el perímetro. Esta cara de acá y esa cara de acá, 40, 40. ¿Cuánto es sumando? 0.80. En total, si es que yo colocara 0 del total, sería 60 más 80. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Cuánto tendría que cortar tu operario? 1,40 m, pero no es eso. Tú a eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Descontar recubrimiento por esta cara, por esta cara, por esta cara y por esta cara. ¿Cuánto vas a descontar? 3 centímetros acá, 3 centímetros acá, 3 centímetros acá y 3 centímetros acá. Es decir, 3 centímetros por 4. Estamos hablando de 12 centímetros. Muy bien, fíjate acá. 1,40. ¿Qué es lo que vas a descontar? Te voy a mostrar. 12 centímetros de recubrimiento. Pero eso no es todo. No es que tu operario va a cortar 1.28. Hay una cosa más. En los estribos, tú al momento que doblas, tú no encuentras punta y punta, sino que siempre hay pequeños ganchos que te ayudan a ti para que puedas anclar a tu armadura de acero. ¿Y cuánto tienen que ser esos ganchos? Esos ganchos también tienen que detallarte. Entonces, veamos si nos detallan, ¿no? Vamos a ver. Estos son ganchos a 45, como en este caso, o a 135, como lo coloca acá. Y quiero que te fijes, por ejemplo, para 3 octavos dice son 10 centímetros, ¿ya? Longitud, no, 17.50, o sea, casi 20 centímetros. Y si tú colocas, imagínate, ¿no? Vas a poner un gancho de 20 centímetros acá, va a ser demasiado. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué va a pasar? Que al momento de vaciar, se van a quedar de repente partículas de agregado acá, y esos van a generar espacios, que de repente lo puedes eliminar con el vibrado, podría ser, pero estás muy propenso a que se puedan formar cangrejeros. Entonces, acá en el detalle debería de especificarte. A ver, veamos. ¿Cuánto de gancho tiene? Fíjate que acá nos está dando 15. Entonces, si te fijas acá, lo que nos proporciona el proyectista, ¿ya? Es de 15, 15, y no guarda relación con lo que te está proporcionando acá. O sea, acá dice casi 20, ¿ya? Casi 20 centímetros, y acá te está diciendo 15. Entonces, ¿a quién le creemos? A esta parte, ¿ya? Acá te está especificando. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? He tomado el perímetro total. A eso le he descontado el tema de los recubrimientos. A eso le voy a sumar un gancho acá y un gancho acá. ¿Cuánto es? 15 más 15, 0.30. Por esa razón, ¿cuánto sería? 1.28 más 30 centímetros, ¿ya? 1.58. Entonces, ¿cuánto tiene que cortar? ¿Cuánto tiene que cortar tu operario? 1,58 m para que te dé esta sección con 15 centímetros de gancho. Entonces, ahí te das cuenta que tu operario sabe. Tu operario te preguntará, pero Inge, ¿cuánto debe ser el gancho? Entonces, ahí te das cuenta que sí sabe. Porque la gran mayoría agarra, mide la columna y dice, no, ya 30 por 40, ya fácil, 1,40 y pum, terminó ahí. ¿Y qué hace? Está perdiendo material, no sabe cómo realizar. Porque los verdaderos operarios saben que tienen que descontar, hacen su cálculo, eso no es nada de otro mundo, es solamente restar y añadir el tema de los ganchos. Y ya está. Entonces, ¿cuánto es? 1,58 m. Si te fijas acá, la longitud que yo estoy poniendo, tanto para el tramo que va a ser acá, que es el mismo, y el tramo que es por acá, la longitud de mi estribo para mi acero total va a ser 1,58 m. ¿Se ha entendido, jóvenes, cómo he sacado 1,58 m, en este caso, de la longitud de mi acero para mis estribos? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, Muy ingeniero. bien. Perfecto. Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta hasta esta parte, si es que lo hubiere? Muy bien. Ya va a ser las 7:10 y literalmente nos va a quedar casi 5 minutos. En 5 minutos te puedo explicar, pero va a ser rápido y no me vas a entender. La idea es que tú me entiendas bien cómo voy a cuantificar estribos en el tema de vigas y cómo voy a cuantificar el tema de estribos en columnas.
Si tú me entiendes en vigas de cimentación, lo que está acá, ¿ya? Acá lo vas a entender a la perfección. Y lo que está en el tema de columnas, también me vas a entender. Entonces, por el día de hoy, me voy a quedar hasta este punto. La clase que viene, vamos a ver ya el tema de cálculo de estribajes, cómo estoy sacando en este caso yo, o cómo estoy planteando para 19, 17 estribos que entra, cómo sale, tiene criterios, ¿ya? Entonces, cómo llego a los 90, cómo llego a los 22, etcétera. Entonces, para la clase que viene, desarrollamos la parte de los estribos y entramos ya al tema de columnas, al tema de vigas y al tema de losas. Y con eso, literalmente, estaríamos cerrando ya toda la parte de estructuras. De repente añadimos el tema de escalera, que se mantiene con la misma lógica, solamente es medir longitudes y luego pasar al tema de kilogramos. Si tú me entiendes como metro columnas, como metro vigas, como metro losas, la escalera se te va a hacer mucho más fácil. Entonces hay que entenderle esa parte. Y de ahí estaríamos ya entrando a detalle, en cierta forma, hacia la parte de arquitectura. No sé bien, vamos a desarrollar el tema de metrados hasta el punto o hasta la parte que llegamos, ¿ya? El tema de metrados es amplio. Tema que también, cuando nosotros llevamos a nivel universitario, quiero que entiendan esta parte, una desventaja es la cantidad de estudiantes, ¿ya? La idea es que ya cuando son cursos así de diseño, de especialización o de cálculo, tienen que ser un poquito limitados. Entonces, con 15 o 20 personas se puede trabajar tranquilamente. Entonces, cuando ya se trabaja con más, es un poquito complicado. No imposible, es un poquito complicado. El otro es que solamente tenemos 2 horas los días miércoles y 2 horas los días viernes. Y como ustedes saben, lastimosamente, ¿no? Lastimosamente el problema ha sido que se ha destacado el tema de los feriados, el tema de repente de actividades, no hay ningún problema, eso no es una excusa, ¿ya? Pero tenemos 2 horas académicas, 2 horas académicas. El tema de metrados es amplísimo y solamente estamos viendo en el tema de edificaciones. Cuando hablamos de otros proyectos, tiene sus ciertas características de cómo es el análisis. Entonces, vamos a tratar de avanzar hasta cierto punto, ¿ya? Pero con la idea que tú tienes que entender. Si tú me entiendes la parte de estructuras, viene a ser la parte de metrados, la que es, en cierta forma, la que la mayoría denomina compleja. Y si tú te das cuenta, no es nada complejo, es fácil. La gran mayoría tiene miedo al tema de aceros. No es difícil el tema de los aceros. El tema de los aceros es fácil, solo que en medio que lo ponen como si fuera algo terrible. Para nada, es facilísimo. Entonces, cuando llegamos al tema de losas, vigas, vamos a cerrar la parte de estructuras y vamos a entrar en la parte de arquitectura. Y la parte de arquitectura es mucho más fácil y ni qué decir instalaciones eléctricas, sanitarias, viene a ser fácil. Entonces, esperemos que nos dé el tiempo necesario, si no, vamos a tratar de hacer todo lo posible, pero la idea no es avanzar, sino es que tú entiendas cómo es el análisis de cada una de las partidas, ¿ya? Entonces, bien, me voy a quedar hasta este punto. Si es que hubiera alguna consulta, por favor me la dicen. Si no, ha sido un placer. Ingeniero, buenas ¿Sí? noches. Hay una consulta que me hicieron en la cuarta tarea académica. Me dijeron que cuando realizan las partidas, ¿van a realizarlo todo el plano o solamente un cierto tramo, ingeniero? No. Si es que les pedía todo un plano, no tiene caso. O sea, si es que tú me desarrollas bien un tramo, yo entiendo que los otros tramos lo sabes hacer. Es como si a veces se te manda a hacer cálculos estructurales, creo, de 10, 15, 20 pisos. O sea, se deja trabajos así y al final el estudiante no sabe hacer ni siquiera un cálculo estructural de 2 pisos o de una vivienda de 3 pisos. Entonces, ¿qué caso tiene? La idea es que si tú me sabes una pequeña porción, me sabes realizar bien, pues no tiene caso. Tú puedes hacer dentro de tu video 1, 2, de preferencia los 2 tramos para poder saber si estás planteando bien, 2, 3 tramos, perfecto. Y además tienes tu hoja de cálculo, no te estoy pidiendo que lo hagas manual. Entonces, te va a ayudar bastante, ya no vas a estar ahí con tu calculadora, con tu lapicero, etcétera, ¿no? Entonces, tienes una hoja de cálculo que te puede avalar. Pero no te pido todo el proyecto. Realizar todo el proyecto es imposible. O sea, en el tiempo que te estoy dando de 2 semanas, tendrías que trabajar mañana, tarde y noche, sí lo puedes realizar. Pero también tienes que tener cierta experiencia, o cierto criterio. Entonces, en el tiempo que te estoy dejando, recién de repente estás viendo la parte de metrados, o no sé si ya lo habrás visto, pero en el tiempo que te estoy dejando va a ser imposible que lo hagas. Yo sé que también tienes otros cursos, así que también te voy a entender. Por esa razón, solamente analiza 2 o 3 tramos, entonces voy a saber que tú efectivamente estás analizando bien tu parte de metrados. ¿Sí, Jack?
Ya, ingeniero, muchas gracias. Muy bien, perfecto, listo. ¿Alguna otra consulta si es que la hubiere? Ingeniero, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes, dime, te escucho. Ingeniero, vamos a empezar desde la parte, lo que es estructura, ¿cierto? Ya no vamos a hacer trabajos preliminares. No, el hecho es que trabajos preliminares, obras provisionales, seguridad y salud, si ustedes lo han visto, ese metrado es facilísimo. Por eso les estoy mandando en la parte de estructuras. Y traten de ver la parte de aceros, la parte de concretos, para que ustedes tengan mayor práctica y para que tengan mayor entendimiento. ¿Ya? O sea, le estoy dejando libertad con el tema de las partidas de estructuras que hemos tratado. ¿Sí? Ok, ingeniero, gracias. Perfecto, listo. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, Sí, te escucho. Sí, ingeniero, te escucho. una consulta, sobre estribos. He visto también unos estribos en forma de S. ¿En qué caso se usa esos aceros y cómo se calcula su longitud? Muy bien. Generalmente esos estribos en S o tipo esa forma los vas a ver en el tema de las losas. A ver, vamos a ver. Tipo esta forma es uno y hay otro que lo pone así, en el tema de las viguetas. De la misma forma, en el tema de las viguetas, cuando llegamos en su momento para el tema de losas, lo vamos a analizar. Pero generalmente por recomendación, yo les sugeriría, por cosa más práctica, que trabajen con el tema de cuadradas, es mucho más rápido. Hay otros que lo ponen en S y al momento de vaciar se sale. ¿Por qué? Porque no tiene un buen amarre. Pero eso lo van a ver en el tema de detalles de losa, no específicamente en columnas, vigas, ¿ya? Porque son específicamente columnas estructurales o elementos estructurales. ¿Sí, mi estimado Aristides? Bien, Muy bien. ingeniero, gracias. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, muchachos. Un placer, cuídense. Mil disculpas, me he pasado un minuto. Si es que tienen clase, cuídense y hasta la siguiente clase. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, cuídense. Ingeniero, gracias. Cuídense, hasta luego.